la falta que me hace. Carlos, Camilo, qué seriedad. hola amigo, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, muy bien. Bueno, ya estamos en tiempo, llegamos justo a tiempo, 21:59. Justito, justito, justito. Muy Mientras se bien, van agregando amigos ahí. ¿Qué tal? ¿Cómo va? así es. Mientras tanto. Bien, muy bien. Tuve la suerte de encontrarte ayer en las Jornadas Nacionales de Cárteles en La Plata. ¿Estuviste ahí en la plenaria? Contanos algo de tu experiencia, ¿cómo fue? Bueno, eh, genial, porque, bueno, no todo el mundo sabe que yo fui el secretario de carteles del directorio anterior de Leol. Así es. em, y para mí fue entonces algo muy especial volver ahí a La Plata, porque las jornadas de carteles que hicimos en La Plata hace 3 años fueron muy particulares por el trabajo que hicimos con María Laura Recarte, con Rosana Salvatori, con Lucía Bringas, con Susana Colabianchi. Eh, y para mí era como volver a un lugar muy conocido que me costó mucho dejar. Es muy loco creer que eso es tuyo, porque pones mucho de tu trabajo, de tu tiempo, de tu cuerpo, y al mismo tiempo darse cuenta que eso sigue funcionando, por supuesto, porque va a seguir Sí. porque funcionó antes y funcionará, y que está totalmente vivo. Muchos trabajos, 184 trabajos es una cantidad increíble. 184 trabajos. Sí, sí, Es enorme. una cantidad increíble de gente trabajando, Sí, investigando todos los temas que se investigan en la jornada de carteles. eh, y sí, me tocó coordinar una plenaria. Bien, muy entretenido. eh, sí. muy buen laburo, me parece que muy buenos laburos se presentaron. eh, y estuvo, bueno, lleno, de punta a punta. La Sí, Plata, por otro lado, es un lugar muy particular en relación a los sí, carteles, porque hay un trabajo enorme de carteles, de gente que está sí. cartelizada por las residencias, por el tipo de gente que vive en La Plata, que es mucha gente joven, muchos estudiantes. Así Así que es. bueno, fue una experiencia genial. La Plata es una ciudad muy psicoanalítica, ¿eh? Es una ciudad Ujú. muy psicoanalítica, ¿sí? Y, y yo estuve aquella vez cuando vos eras secretario de cárteles de Leol y hicimos la presentación también en el Colegio Nacional, y esta vez también estuve participando, exponiendo algún trabajo sobre toxicomanía. Es Ujú. impresionante, 184 trabajos, un montón de gente participando en ese ámbito que el Colegio Nacional que es tan importante para nosotros, ¿no? Tan desvalorizado lo público en este momento, pero tan importante. La verdad que muy lindo. Supe que estuviste además en el cine. Te acercaste a ver la última película de Tarantino, sin spoilear nada. ¿Qué nos podés contar de la película? ¿Qué te resultó? Bueno, recién estaba conversando en la página con Mónica Torres, que está acá, nos está viendo, sobre la peli, y ella decía que Tarantino es su director favorito. Para mí también, ¿sí? Claramente también. Le perdono todo, pero acá no hay nada que perdonarle. La película fue una sonrisa de punta a punta, desde el primer momento hasta el final, con todas esas cuestiones de Tarantino, que en un momento parte del cine se está muriendo de risa y vos te da ganas de darte vuelta y decir, no, no es para reírse No es esto. para Después, reírse, claro. después pasa algo en sentido inverso, que vos te estás riendo y otros no. Eh, Así que la película me encantó. Y después, con Ana conseguimos la banda de sonido, porque hay una playlist en Spotify, y vos sabés lo que son Es las bandas de sonido de la brillante, película de Tarantino. sí, Brillante, brillante, la sí. verdad. Una Tarantino película tiene, genial. Tarantino tiene en relación a la música, tiene una relación a la música de los años 70 muy marcada, así como Woody Allen tiene una relación al jazz de los años 50, Tarantino tiene una relación al rock de los años 70. eh, bueno, la música de Pulp Fiction ha sido un disco que se vendió muchísimo, es una película del año 94, si no me equivoco, Pulp Fiction, pero tenía una música fantástica.
y Ujú. varias de sus películas. Trabaja bandas que poca gente conoce, Steeler Wheels, muchas bandas muy importantes de la década del 70. La particularidad de esta película, me parece, que es la número 9 en la lista de películas de Tarantino, que él dice haber Sí. dirigido. Y parece que termina su carrera cinematográfica en la película número 10, así que nos quedaría nada más que una película de Tarantino. Y tiene Exactamente un eso elenco, escuché. sí, tiene un elenco maravilloso, porque además de estar Brad Pitt y Leonardo DiCaprio, creo que está el Pacino, ¿no? No me equivoco, está el Pacino, ¿verdad? No quiero decir más nada porque justamente eso hace a la película. O sea, Claro, eh, por ejemplo, ¿qué hace Al Pacino en una película? La verdad que es un actor central en la historia del cine del siglo XX. El papel sí, que tiene, cómo aparece, desaparece. Recién acabo de estar buscando algunas cosas de Pulp Fiction que puse sí. en la página Sí, me pareció sobre, interesantísimo, porque Pulp Fiction sobre tiene la particularidad de haber sido uno de los primeros, o no sé, yo no sé tanto de cine, pero por lo menos en lo que yo he captado, irrumpió con una cronología, con un tiempo en el cinematográfico, con una forma de contar, ese de atrás para adelante, que uno tenía que ir hilachando los tiempos de la película, que fue una ruptura el modo de Sí, contar la película, ¿verdad? Uno no sí, sí, sí. tenía que hilachar cuándo habían pasado las distintas escenas. Y me pareció central lo que decías del lugar del azar que tiene, bueno, el lugar que tiene el azar en la película Pulp Fiction. No sé si recordás esa escena en que están los dos personajes centrales, si hay un personaje central, no sé si lo hay, pero está John Travolta y no sé quién es el compañero, Jackson me parece el compañero, ¿verdad? Que están en el auto con un detenido, con alguien que están llevando secuestrado y se les escapa un tiro accidentalmente y le vuelan la cabeza en el asiento de atrás del auto. Ese tipo de cosas que aparecen o cómo muere Travolta en la película, ese tipo de secuencias que son el azar mismo, ¿verdad? Que no tienen ese cuento que ya sabemos dónde va a terminar, sino que aparece siempre el efecto de lo inesperado, Sí. Ana, acá ya directamente ¿verdad? escribe y dice que tira un gag acerca de la situación de Polanski y el consentimiento de una menor. Bueno, sí, hace al tema de lo que nos reunía hoy. Eh, Vamos a arrancar con eso ya, ¿sí? Habíamos decidido trabajar. Bueno, este programa se suspendió la semana pasada, lo hicimos Sí, esta, elegimos el tema de elegir, sí, consentir, decidir, pero primero, sí, lo que estuvimos conversando hace un ratito, darle más la forma de una conversación tranquila de domingo, eso quiere absolutamente. decir sacarle un poco del discurso universitario, tanto a nosotros como a aquellos que quieran comentar, que puedan comentar con la libertad de una conversación. Sí, No hace absolutamente. falta citar, poner pie de página, porque para no perder la espontaneidad de poder conversar de lo que se nos canta. Porque en principio yo, cuando me puse a pensar este tema, te diría, bueno, me quería referir a la otra cuestión que ocurrió el viernes pasado, que fue el foro sobre feminismos, que se Te quería hizo en el preguntar, marco de la sí, movida Sadin, sí, que bueno, hace muchísimo a este tema el problema del consentimiento en la contemporaneidad y abre un tema, me parece a mí, que yo diría que a mí me excede, realmente se me hace muy difícil tomar una posición, opinar. No veo por qué habría que opinar tan rápidamente sobre qué es el consentimiento. Me refiero particularmente a la cuestión del abuso, las denuncias, los scratches, etcétera. Pero bueno, el foro fue muy interesante porque tuvo una particularidad que es que hablaban expositores que no eran psicoanalistas, sacando sí, algunos que eran psicólogos, sí. y no hubo demasiado intercambio desde el público hacia los expositores. ¿Qué Fue hubo? como un Perdóname. ponerse al día, Ah, hubo como un silencio de parte ¿entendés? del público psicoanalista. No, no, ¿Qué, no, qué silencio pasó? no. Ah, No sé si, la verdad que desconozco si estaba preparado de esa manera o no. Yo te digo cómo lo recibí, que es un sí, ponerse al día con ciertos temas. Por ejemplo, algunas de las exposiciones uno las podía escuchar en podcast de feminismos o las podía leer en textos que por ahí uno conoce, que por ahí uno se ha acercado a esos textos.
pero me parece que era un tema que era importante que se abriera así a la comunidad al campo freudiano para escuchar distintas posiciones. Yo había estado hacía 2 semanas en Mendoza en la presentación de Mónica Torres, que justo había hablado sobre lo que ella llamó los feminismos, lo había pluralizado, y bueno, coincidían mucho con lo que se planteó. Si yo tuviera que rescatar una Sí, exposición, yo diría que una de las más interesantes fue sobre, por ejemplo, los efectos paradojales de las modificaciones en los códigos policiales, en las leyes, que permiten o no permiten el ejercicio de la prostitución. perfecto. Intentando hacer un bien, se produce un efecto iatrogénico que por modificar un código resulta que ahora mucha gente queda implicada de manera peor. Ergo, hay mucho que aprender, hay mucho que escuchar. Estuvo Sí. Miss Bolivia, eso fue muy Te interesante quería para mí. preguntar, ¿cómo estuvo la Sí. participación de Miss Bolivia? Yo ya la había escuchado en alguna Muy participación en programas de televisión y demás, con un lenguaje que a mí me hizo pensar si no tenía algún acercamiento o al psicoanálisis lacaniano o algunos textos, muy, Es psicóloga, muy acorde. es psicóloga. Es psicóloga, mira vos, Claro, o no sea, sabía. el tema es que es psicóloga, por eso tiene ese lenguaje, por eso tiene esa posición, lo cual le dio una vuelta muy, muy piola. Pero te repito, o sea, abrió el campo a que se pueda empezar uno diría, a leer, a estudiar este tipo de fenómenos desde otro punto de vista que no es tratar de insertar el feminismo en el psicoanálisis o el psicoanálisis en el feminismo, que es Sí, imposible, son dos discursos que corren por lugares distintos. Entonces, para mí no tiene totalmente. mucho sentido acusar al psicoanálisis de poco feminista o al feminismo de poco psicoanalítico. Eh, sí, sí, eh, sí, en serio nos vamos a tomar la cuestión del uno por uno y de la Sí, pluralización. Yo creo que hay que sí, aceptar que sean dos discursos que a veces se tocan, a veces no se tocan. No hay que totalmente. insistir en el empuje al uno, que uno podría decir que hay ahí. Sí, sí, Cada a vez la que uno agarra un convergencia. discurso, ¿no? Y Sí, dice, pero no coincide. Y no, no coincide. La verdad que ningún claro, discurso coincide con el otro. Así que bueno, exactamente. sí, fue un fin de Me- semana muy, muy movido con Sí, respecto a exactamente. Sí, actividades. me parece muy interesante ese que no hacer el forzamiento de coincidir en el uno de la convergencia, ¿verdad? Va a haber momentos en Sí. que no vamos a convergir y momentos en que nos vamos a besuquear, que nos vamos a toquetear, pero que después se va a desprender, sin duda. Ahora, Ana, Ana nos recuerda acá, que no me sí, acuerdo qué participante, eh, creo que justamente de Miss Bolivia, dijo, así como se habla de los feminismos, hay que hablar de los psicoanálisis. Yo te diría lo que pensé en ese momento. Eh, sí, es muy claro que no hay dos psicoanalistas iguales. Es imposible exacto, que haya dos psicoanalistas porque no se puede definir con claridad qué es un psicoanalista, no se va a poder agrupar dos que interpreten de la misma manera. Entonces exacto. ahí ese concepto de uno por uno se hace tan importante eh, y, y hace que aparezca como en la práctica, como cada uno entiende, bueno, lo que dijo Freud, ¿no? Que el psicoanálisis era una herramienta que le había moldeado a la forma de su mano y luego cada uno lo tiene que adaptar. Así que Exactamente. eso es Vos, el resumen. bien, volviendo al tema de elegir, consentir, hoy hablábamos antes de empezar la transmisión que se me ocurría a mí, charlábamos entre nosotros, que elegir tiene algo de ir hacia el campo del otro, ¿no? Tomar algo de lo que está ubicado, podríamos decir, en el menú del otro, en el campo del otro. No sé si estás de acuerdo. Mientras que consentir remitiría, no sé, habría que pensarlo, ¿no? Pero remitiría un poco más al dejarse tomar a eso que es más bien del campo del uno, algo que en el psicoanálisis conocemos con el nombre de lo traumático, ¿verdad? Sí, sí. Algo que no se va a buscar al campo del otro, sino que es más bien del campo del uno y que insiste y que el sujeto con eso tiene que empezar a dejarlo entrar de alguna manera. Yo pensaba mientras hablábamos que aquel que se acerca a un psicoanálisis en alguna medida está un poco mal llevado con aquello que le insiste, no ha consentido
a esa pieza suelta, por decirlo de algún modo, que se le impone cada vez. Me parece que podríamos en una primera instancia separar lo que es el elegir entre las variantes, entre las opciones del campo del otro, como quien elige una carrera universitaria, como quien hace un test para saber qué es en el campo del otro lo que más se le aproxima a su deseo, que siempre será deseo del otro, pero sin embargo el consentir tiene algo del orden del uno, de lo que es inevitable y que un psicoanálisis permitiría, no sé, estoy lucubrando aquí mientras hablo con vos, permitiría dar lugar a un saber hacer con eso, consentir de alguna manera a lo que se impone. No sé si me explico. Perfectamente. En algún momento yo creo que eso se planteó como la diferencia entre el querer y el desear. Exactamente, Uno sí, puede decir que quiere algo, digo particularmente en relación a lo que decís de la orientación vocacional, ¿no? Quiero ser tal cosa, y si eso claro, coincide o no con el deseo, y claro, uno esperaría que luego de un psicoanálisis uno quisiera lo que desea. Este sería la sí, vuelta. Pero sí, estoy muy de acuerdo con vos que elegir se elige dentro del campo del otro, dentro del sí, campo de lo exacto, que nos ofrece. En tanto que sí, consentir tiene que ver justamente, claro, con eso que insiste en uno mismo. Eh, Ana dice, es preciso consentir un trauma para que funcione como tal. Retoma esto que vos traías, consentir un trauma, consentir con el trauma. Yo creo que consentir ya es traumático. Y vamos a traerlo de nuevo a como lo habíamos conversado un poquito antes, porque eh, otra vez voy a citar el texto este que me parece de cabecera, que no por básico deja de ser complejo, que es la introducción al método psicoanalítico de Miller. Miller ahí habla de la evaluación, que sería un primer punto en el que uno sí, podría plantear recuerdo, la forma en la que se consiente con el propio discurso. Ya ahí yo sí, diría que para responder un poco a lo que planteaba Ana y lo que vos planteaste al principio, para muchos sujetos es traumático enterarse que lo que están diciendo no es lo que quieren decir. Entonces, sí, la primera forma de avalar eso, lo que Miller llama evaluación subjetiva, es dejarse representar por los significantes. Por eso yo, cuando estaba tratando de hacer un poco de ruido hace un rato para llamar a los colegas, a la gente que nos sigue, eh, para que nos escuchen, justamente había elegido la cita, porque la relación adelante. azar, destino, elección, consentimiento, había traído la cita del Seminario 23, donde Lacan habla de qué es el azar, qué es el destino. La voy a leer porque Adelante, dale, me parece importante. Está en la página dale. 160 del Seminario 23. Dice Lacan, las casualidades nos empujan a diestra y siniestra, y con ellas construimos nuestro destino, porque somos nosotros quienes lo trenzamos como tal. Hacemos de ellas nuestro destino porque hablamos. Y acá creo que esto es lo importante. Creo que decimos lo perdón, creemos que decimos lo que queremos, pero es lo que han querido los otros, más específicamente nuestra familia que nos habla. Este nos debe entenderse como un complemento directo. Somos hablados y debido a esto hacemos de las casualidades que nos empujan algo tramado. Bien, ahí está, ¿no? Bien clarito Muy bien, el trauma, no podría decir, sí, que implica el reconocer ser hablado por el significante, que haya sí, una lengua que hable en uno. Ahí uno podría enlazar absolutamente. esto que vos decías Sí, y que traía Ana. sí. Hoy hablábamos también de que la experiencia analítica o entrar a un psicoanálisis requiere cierto consentimiento a ese ser hablado, ¿verdad? Algo que está muy problematizado en esta época. Todos los psicoanalistas intentan dar cuenta de cómo hacer con la experiencia, ¿verdad? Cómo ocupar la función, cómo llevar adelante un psicoanálisis cuando no existe ese consentimiento al ser hablado por el inconsciente, por decirlo de alguna manera. Otra manera del consentir o de lo traumático, consentir al trauma que se nos planteaba, también está en el seminario 23. En la clase del 13 de abril, en la clase del cumpleaños de Lacan, en la que
él refiere que su invención ha sido la escritura de lo real, que ha sido una respuesta al traumatismo freudiano. Eso lo retoma Miller en el ultimísimo Lacan y lo explica muy claramente. Lacan muy tempranamente, revela que el concepto de inconsciente freudiano produce un trauma en él. Agujerea el universo simbólico hasta entonces, dice Lacan, pero además produce un trauma muy singular en Lacan, él de forma singular, ¿no? Y le lleva 30 años elaborar ese trauma, hasta la escritura de lo real. Por lo menos es algo de lo que se desprende de esa clase que te estoy nombrando del seminario 23. A mí me parece que en ese sentido Lacan es alguien que ha sabido consentir a lo que se le imponía, más allá de las consecuencias que muchas veces ha tenido, porque su expulsión de la IPA tiene un poco que ver con eso, con, podemos decir, no consentir a lo preestablecido, pero sí consentir a algo que él creía muy genuino, digamos, algo que se le imponía y algo a lo que no quiso retroceder, decirlo de alguna manera, ¿no? Esos dos puntos en Lacan me parecen muy importantes. En Miller también aparece algo del orden de un encuentro contingente al que él decide consentir, como es el encuentro con la enseñanza de Lacan, que lo encontramos en la altura del seminario 11, que lo lleva a Miller, si lo pensamos en términos biográficos, por decirlo de alguna manera, o personal en la historia de Miller, lo lleva a abandonar todo lo recorrido hasta entonces. Él venía del campo filosófico, de una militancia política más ligada a la izquierda, podríamos decir, se deja atravesar por eso que le produce un trauma, algo que no termina de entender. Algunas lenguas dicen que se va a encerrar y a leer la obra freudiana toda junta en una sola semana, liquida los libros de Freud, se pone muy al tanto y se deja atravesar y fijémonos lo que lo ha llevado, a qué punto ha llegado con ese dejarse traumar, consentir a ese encuentro contingente con la enseñanza de Lacan. Me parece que en esos dos puntos podemos ubicar algo del consentir, ¿verdad? Yo no tengo el recuerdo claro si es François Dolto o Maud Manoni. Me inclino por Dolto, que Dolto dice que no se acerca al psicoanálisis nadie que no haya tenido un trauma en la infancia directamente. Claro, O sea claro. que ya hay algo ahí marcado con anterioridad, un doble trauma, uno podría decir, porque efectivamente, por un lado, es un poco difícil consentir al lugar del analista si uno no ha Sí, pasado por la experiencia traumática, y yo diría que es doble, que es la experiencia del propio trauma y del trauma analítico, porque es traumático analizarse, es traumático sí, concurrir N cantidad de veces a un lugar sí, para escuchar que lo que uno dice es otra cosa. Es sí, realmente traumático, porque es como sí, intentar sacarse el yo cada vez, que por más que, porque otra vez ahí aparece la diferencia, uno puede decir, yo me quiero analizar, pero sí, analizarse efectivamente es consentir a esos momentos en los que cuando en la interpretación se despega el yo, sí, produce un efecto totalmente de fragmentación corporal, de sí, angustia, de cómo sí, esto que yo digo no es lo que yo estoy diciendo. Entonces, ahí tenés exactamente. un doble efecto que es el tratamiento del trauma propio y además del Sí, trauma analítico en sí mismo. Entonces, sí, sí, me parece que se trata de dos dimensiones distintas y dos dimensiones necesarias en la experiencia de análisis. Por un lado, consentir que hay un saber que no sé que lo sé, un saber que me habita, ¿sí? Un saber que soy hablado, ¿sí? Que podremos decir es la subversión del sujeto. Ese es el primer sí. consentimiento, que a veces Ujú. aparece de manera contingente, de manera muy angustiante, o aparece al modo del lapsus, del chiste, de lo que fuere, pero aparece algo del orden del saber. Después me parece también que hay un consentimiento que ya no es del orden del saber y que un psicoanálisis debe tener en cuenta, que es más del orden del consentir a eso que no entra, a eso que no Sí. entra en el campo del saber. Si nosotros pensamos el recorrido que ha llevado el esclarecimiento que Miller ha hecho de la obra de Lacan, en algún sentido se ejemplifica muy bien con las dos teorías del pase, ¿verdad? Por un lado, el pase como atravesamiento del fantasma, que revela haber estado al tanto de un saber
que le era desconocido, pero también un pase 2, por llamarlo de alguna manera, el pase del perlete, si queremos, un pase que corresponde a la última enseñanza de Lacan, que es hacer con esa pieza suelta, consentir a esa pieza suelta y hacer algún arreglo, ¿sí? Con eso que no entra ni siquiera en el campo del saber. Entonces, aparecen más o menos como dos consentimientos. Un consentimiento al saber que me habita, que contradice todo el discurso del yo, que fragmenta el yo, pero también el consentimiento, algo que ni siquiera entra en el campo del saber, que no va a ser abordado ni agotado por ahí, ¿sí? En todo caso delimitado, extraído, ¿sí? Bordeado, pero que es un saber, perdón, es una pieza de otro orden a la que también hay que poder consentir. No sé La si... pregunta es, sí, sí, la pregunta es, ¿y hasta dónde? ¿Hasta, ¿Y hasta dónde? hasta cuándo? Por eso agregaba yo al hashtag el decidir. ¿Hasta cuándo uno sigue intentando sacarle una gota de Jugo, aceite a esa piedra? Ahí hay claro, otro modo de pensar el consentir, que tiene que ver con quién decide el punto final. El claro. sujeto, el analista, los efectos terapéuticos o la lógica de la cura. Eso habría que ir a buscarlo a los testimonios del pase, los distintos modos del final de análisis. No me Sí, refiero al final terapéutico o al final clínico, uno podría decir que puede ser muy anterior al final sí, real. pero Pero ¿quién decide que es el último momento? Porque no va a ocurrir que el analista diga hasta bueno, acá, hasta acá. Estamos de acuerdo. ¿no? Pero dos cositas más. Se me ocurren dos cositas al respecto. Una, Diga. del orden, que Lacan algo de eso dijo. ¿Sí? Que cuando el sujeto estaba feliz, estaba un tanto feliz con aquello que había conseguido, con ese rodeo práctico para sentirse un poco mejor, lo dejaba ir. Eso es una pista interesante. Y la otra, volviendo al cine, se me ocurría esa película que se llamó La chica danesa. No sé si la recordás, que es la experiencia de una persona, un hombre casado en matrimonio con una artista plástica que empieza bueno, se le empieza a imponer el deseo de feminizarse, digamos, de alguna manera, ¿no? Ah, sí, Había sí, tenido, sí, sí. ¿sí? ¿Recordás? Me parece una película Sí, sí, sí. fantástica. Me parece una película Sí. fantástica porque termina por dejarse consentir a eso que se le imponía, es acompañado por su partener, que también consciente a que su pareja está atravesando esto traumático, de lo que no puede liberarse, eh, y en algún sentido me parece que es un ejemplo del cine de cómo siempre es más valioso, desemboque en lo que desemboque, consentir a eso, que tratar de desoírlo de alguna manera, o estar enfrentado, peleado con aquello, ¿verdad? Por otro lado, pensaba, eh, cuando sacamos el tema del consentimiento, de la cuestión de las denuncias de abuso, o sea, Sí. y lo llevamos para el lado del trauma, del psicoanálisis, un poco le estamos sacando el cuerpo al problema. Y Sí, en el foro se trabajó la cuestión del consentimiento desde el punto, ese me pareció un momento crucial, desde el punto de vista de los scratches, consentir o no al scratch, qué es el scratch, se arribó a algún tipo de conclusión, no podría decir provisoria, que es una metodología política a revisar. Se habló de que, por ejemplo, el scratch entre pares era una cosa muy compleja entre pibes de 14 años, lo que no quería sí, decir que el Scratch no hubiera sido una metodología totalmente válida. Vos lo ubicás, el Scratch es algo iniciado por sí, sí, hijos, que sí, tiene que ver con intentar imponer un cierto marco de justicia, ahí donde la justicia no llega, ahí donde la sí, justicia no opera. Entonces, sí, no se puede abolir el Scratch como práctica, porque es una práctica violenta en la que alguien queda acusado y después no se puede defender y punto. Pero tampoco se puede dejar pasar el tema como si no sí, tuviese consecuencias. Me pareció muy importante cómo lo trabajaron, porque esa otra parte de la idea del consentimiento, que es consentir a, a una relación sexual, no a la relación sexual, que eso es como sí. imposible, es un tema que no lo quitaría de nuestra conversación, Me porque primero porque parece, aparece en la clínica todo el tiempo en este sí, momento. sí, Luego sí, porque aparece en la conversación
seguramente con tus hijos, con los míos, con los hijos de todos. Eh, permanentemente. entonces, va a haber que remar y bastante con eso para saber a qué se llama consentir, Sí, cuándo empieza, cuándo termina. Obviamente sí, esto tiene que ver, entiendo yo, con la lógica de cada relación, de uno por uno, estoy de de cada acuerdo. momento. Nosotros podemos pensar la relación amor, deseo, goce, si vos querés, Sí, y cuando sí, eso, cuando en ese trío se da una cierta relación, uno podría decir, de lazo, con sentimiento, es un milagro. sí, Eso sí, pasa, realmente. eso pasa cada Sí, realmente. tanto. Pero lo Sí, más común es que no ocurra. Entonces quería retomar un poco ese tema de llevarle el tema del consentimiento a la actualidad, a las sí, denuncias, ¿sabés qué? porque es algo que me A hace mí pensar. se me une rápidamente, sin haberlo pensado, me parece un poco arriesgado decirlo así, pero habría que darle una vuelta más. Pero el consentimiento tiene alguna relación al campo, al orden de la dignidad, ¿verdad? Me parece que el scratch, que como sabemos es una práctica llevada adelante por hijos desaparecidos, eh, bueno, después se ha extendido a otros campos y demás, pero tiene algo que ver con la dignidad. No, no podría ahora en este momento hacer un enlace muy fino, me parece que es algo que requiere pensarlo, pero es algo de que cuando el otro, aquel que debe poder sancionar una sanción de ahí donde se produjo algo del orden del acto sin consentimiento, está hecho a un costado y parece algo de la impunidad, en ese punto podemos decir, la denuncia, el scratch como denuncia, me parece, apunta a algo del orden de volver a poner en juego algo del orden de la dignidad, ¿sí? De poder decir, mi consentimiento no estuvo ahí y eso quiero dejarlo esclarecido. Ahí hay alguien que Eh, impunemente... coincido, Sí, coincido con vos, que si lo pienso en este momento, sí, sin haberlo leído, sin haberlo investigado mucho, es lógico que aparezca la idea de escrachar como, porque escrachar es mandar al frente, es sí, visibilizar. es Esa, evidenciar. esa, claro, esa noción de visibilizar algo me parece Sí, que estaba de la mano con lo que había producido el efecto de las desapariciones. En este sí, sentido, la frase maldita de Videla, los desaparecidos no sí, existen, no están por sí, ningún lado. O sea, el efecto que produce el robar un cuerpo, secuestrarlo y no saber si está vivo o muerto, hace necesaria la noción de escrache. O sea, claro, no hay nada que claro, discutir ahí en el campo político y creo que con el tema de los abusos se vuelve a sí, repetir un poco la misma lógica porque la sí, misma sociedad es la que visibiliza. ¿Qué se escucha en la clínica? Se escucha todo el tiempo eso. Esto ocurrió en la familia, pero se dijo de eso no se habla. Entonces, exactamente. van un poco de la mano. Sí, Si en la de metodología de acuerdo. los scratches pagan justo por pecadores, como dirían las abuelas, y bueno, Sí, tantos años sí, de ocultamiento me parece que tiene un efecto. sí, Eh, sí, es increíble lo que se empieza a escuchar. No sé si conocen los sí, casos del Instituto Próbolo, sí, de los curas sí, sí, pedófilos. sí. Eso De es los abrir sordomudos, la sí, caja de Pandora y ¿qué vas a sí, decir? Ah, no, que no los sí, escrachen. No, me parece sí. Me que parece que en este punto se une muchísimo el consentimiento con la dignidad, ¿verdad? El consentimiento totalmente de acuerdo. está muy ligado a la dignidad, ¿verdad? Me parece que es algo a investigar. El otro término es el elegir. Y Sí, eh, el elegir es, hoy hablábamos, está un poco en el campo del otro. Uno elige entre algunas opciones. Tiene algo del orden del menú, tiene algo del orden de lo que el otro ofrece. Es más del sí, campo del deseo, podemos decir, ¿verdad? sí. Eh, y bueno, hemos estado, sin tomar ninguna bandería política, hemos estado y estamos atravesados por las últimas elecciones, ¿verdad? Ujú. Que tienen al país en una zona intermedia. No sé si vos compartís conmigo esta vivencia de estar como en un interludio, en una zona intermedia que se nos está haciendo muy, muy larga, que un espacio transicional entre dos contiendas electorales que
que no sabemos bien de qué lado va a caer, va a derivar, qué puede acontecer. Hay alguna sensación, vamos a decirlo, de que esto está sostenido con alfileres. No digo la gobernabilidad y este tipo de cosas, pero sí está sostenido con alfileres este espacio transicional entre dos elecciones. No sé si estás de acuerdo. Hay una Mira, suspensión del asunto. tengo la sensación de que la pregunta que circula por todos lados es ¿quién gobierna? Eh, Tengo el recuerdo de haber estado, no le voy a poner nombres, pero en el medio de uno de esos líos de las Sí, organizaciones de las cuestiones de Leol y preguntarle a alguien, che, ¿quién gobierna esto? Y me respondieron SD Barrado. ¿Se claro, entiende? claro. Yo tengo un poco esa sensación de que no hay un cogobierno en este momento tan particular, donde, por otro lado, las elecciones fueron una sorpresa para todos. Sí, para todos, para Porque, todos, porque para esta todos. vez los grupos de encuestadores, que son aquellos que creen que Sí, cuando se va a hacer la pregunta, ¿a quién vota sí, usted? La gente responde la verdad y lo anotan en un sí, papel, sí. tiraban 5 puntos, 6 puntos, 8 puntos, nadie esperaba ni 16 ni lo que pasó en la provincia de Buenos Aires, Bueno, o sea que perdóname, sí, 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 fue traumático. perdóname. ¿No tiene algo de esto, de esta manía contemporánea de la evaluación? Algo de esto de lo encuestador, ¿no? No es algo del orden de la evaluación que lo que termina mostrando es que siempre se falla con respecto al sujeto. Va a contestar Sí, el yo, pero vamos a desconocer la respuesta subjetiva. ¿Eh? sí, Me parece que hay sí, algo de la evaluación de la encuestadora que se maneja en el lenguaje de las abejas. Que decir que sí sí, quiere decir que sí, ¿verdad? sí. Que decir que apruebo quiere decir que apruebo. Me parece que Sí, las por encuestas... eso, Sí, en algún momento en relación al tema que estamos tratando, bajé línea ahí en la página para reírnos un poco de Big Data, porque lo que perdió en estas elecciones es esa supuesta hiperefectividad de Big Data que sabe todo lo que exacto. uno piensa, que sabe todo lo que uno compra y que a partir de eso puede predecir qué voy a elegir. Mm, Por por otro suerte, lado, eso la crisis falla. económica tuvo un Sí, efecto enorme. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Ahí hubo Por una suerte, falla en eso el falla. cálculo. Está bien, pero hubo una falla en el Sí, cálculo que yo decía, evidentemente fue traumática para todo el mundo, porque al sí, otro día el presidente sí, estaba, porque hay un presidente en ejercicio, al otro día el presidente sí, estaba un poco en shock, porque no había dormido sí, bien, al segundo día se ve que había dormido mejor y tomaba algunas decisiones, conversaba con el presidente supuestamente electo o con mayor sí, cantidad de votos. Totalmente traumático, totalmente sorprendente. En esto sí, como dice Lamborghini, la Argentina, la gran llanura del chiste, lo dicen en su cuento La causa justa. Bueno, sí. son y Bueno, 37, hemos sí. conversado nosotros, como siempre, de manera, bueno, creo que cumplimos con lo que habíamos De alguna prometido al manera principio de sí. sacarlo. Sí, Vamos a decir que ahora vamos a hacer un pequeño corte porque se viene el encuentro americano en San Pablo. sí. ¿Vos te vas a Eso San es, Pablo? Sí. sí, me voy a San Yo me Pablo voy, y hasta, sí. diga, Me voy este sábado, vamos a estar en la jornada del TIA de Rosario, de toxicomanía y perfecto. alcoholismo en Rosario. Así que Bueno, nos volvemos a encontrar después de San Pablo, algunas semanas, pero, de acá a algunas semanas. sí señor, pero ya tenemos un tema que propusiste vos Sí, y que me encanta y que quiero que lo anuncies, porque así sí, empezamos a sí. hacer, porque no vamos a dejar de mover la página con respecto al tema y el tema del próximo programa es... Los segundos. Vamos a hablar de los segundos. ¿Cómo lo De subimos? aquellos personajes que no han ocupado la cartelera principal, que no son el estandarte del asunto, pero que en su lugar, que como segundos, hacen que la cosa funcione, que se sostienen. Aquellos segundos que se rescatan a Prescup siempre, aquellos segundos que también dan un gesto de humildad,
qué hacen al asunto. El segundo como fundamental. No sé, los segundos me parece un tema muy interesante. Yo soy hincha de Estudiantes de La Plata, que tiene una filosofía bilardista donde los segundos no existen. Se es primero o no se es nada. A mí me parece apasionante el tema del segundo. El segundo es un tema para que nos O va a sea, permitir pensar la idea mucho. de Bilardo es que ser subcampeón del mundo es ser el peor Sí, equipo del es campeonato ser del lo mundo. peor. Exactamente. Me- Bilardo Estoy preferiría no totalmente de participar. acuerdo, no hay segundo lugar. Pero con respecto a lo que vos decís, pienso, por ejemplo, Harrison en los Beatles, ¿no? No La te escuché. capacidad de Harrison. ¿Cómo? George Harrison en los Claro, Beatles. sí, O sea, exactamente. ¿qué El lugar lugar, tiene ahí como sí. segundo? Los Ahora, segundos, los mirá, periféricos, etc. exactamente, los periféricos. Vos fijate qué ejemplo elegiste, que George Harrison tiene un problema particular, porque en los Beatles no habría segundo, en tanto la primer pareja ocupan los dos el primer lugar. Él sería como Sí, un señor. segundo tercero, por decirlo de alguna manera. ¿Eh? Como un segundo tercero. Hoy yo tengo dos hijos mayores de 15 años que son mellizos y a Charo, que es más chiquita. Y hoy Lucía, la melliza, en el almuerzo me decía, llegué a la conclusión de que no hay hermano del medio en esta familia. Y era muy Claro. interesante. En algún sentido, no hay segundo. O Charo viene a ser ese George Harrison segundo o tercero. Bueno, vamos a ocuparnos de los segundos, de los periféricos, de lo que hacen que la cosa ruede, y que son tan fundamentales como los primeros, y que está lleno el campo artístico y el campo literario, y tantos campos está lleno de los segundos, ¿no? Es un tema apasionante. Eh, Hay una pareja para mí que hace primero y segundo, que no hay uno sin el otro, que es Borges y Bioy, por Por ejemplo, para ejemplo, pensar. por ejemplo, Eh, por ejemplo. Porque claramente uno podría decir la literatura de Borges está en primer lugar en relación a la de Bioy, pero la Sí, figura de Bioy para es Borges fundamental. no es una figura necesariamente secundaria, es aquel que lo conecta con el campo literario, es aquel que lo lleva a Sí, Florida, lo que lo sí, aleja de Boedo sí, en algún punto. Bueno, hay mucha tela para cortar ahí en sí. relación a los segundos, me encanta la propuesta. Y Sí. bueno, Bueno, nos invitamos a despedimos. todos a escribir. Ahí tenemos un mensaje de Silvina Altoirre que se me acaba de ir. No sé por qué los mensajes aparecen y se escapan tan rápidamente. No lo pude retener. ¿Lo tenés a mano lo que ha escrito o no? De la página 23, la referencia, tengo muchos mensajes. A ver, Ana dice, o lo que cuenta Pichón Rivière sobre el encuentro de Lacan en un congreso y cómo él lo invita a comer a la casa. Sí, me acuerdo, pero también Laucampo. me acuerdo que me contaban algunos S1 de León lo que fue el encuentro de ellos con Lacan, como El encuentro encuentro. traumático, de la Sí. mirada de Lacan. ¿Y qué Sí. decía Silvina? Eh, Hasta que el fantasma siga. Bueno, los mensajes van a quedar ahí Sí. en el Alguna video vez, de esta alguna vez grabación. podemos cometer alguna vez el atrevimiento de preguntarle a Mónica Torres también por ese encuentro con la enseñanza de Lacan. Yo creo, si no me equivoco, que ella participa de la enseñanza de Lacan o asiste a la enseñanza de Lacan a la altura del seminario 24, si no estoy equivocado. Tengo esa noción. Son varios Sí. psicoanalistas argentinos, algunos pocos que han tenido la oportunidad de conocer a Lacan, de haberlo escuchado. Debe ser también muy importante robarles algo de esa experiencia, que nos cuenten algo de lo que ha sido para ellos, conocerlos, ¿no? Bueno, Dale. perfecto. Como siempre, les agradecemos a todos. Un gusto enorme, Cami, conversar con vos los domingos. Bueno, Mañana vamos a tener el video ya subido al canal de YouTube y al podcast de Spotify, pero voy a dejar el video crudo porque tiene un sí, montón de comentarios que no hemos leído. La verdad que hoy hemos sí, roto récords de participantes, lo cual es un gusto, como siempre. sí, Y sí. bueno, nos Bueno, despedimos, bien. Y nos mandás al cine, nos recomendás que vayamos a ver la de Tarantino. pero sin ninguna duda, Muy bien, no, muy no bien. querría calificarla, que después nos cuenten los que van a verla. Yo por lo Bárbaro. menos tengo una sonrisa en el rostro que no me puedo sacar de hace la noche.
Bárbaro. Bueno, un saludo grande, nos encontramos en la próxima emisión. Sí, señor, nos vemos. Hasta luego. Un abrazo grande a todos. Chao. La falta que me hace